Déjame hacerte una pregunta. Si eras el hombre más hermoso de tu aldea, en la China antigua, ¿qué creías que te esperaba? Riqueza, poder, una vida mejor para tu familia. Si en todo eso te esperaba. Pero hay algo que nadie te dice. Hay algo que los libros de historia ignoran completamente. Hay algo que China lleva 1000 años enterrando bajo capas de seda, incienso y silencio imperial. Porque sí, tenías riqueza en sí, tenías poder. Dormías en las mismas habitaciones que el Hijo del Cielo, comías los mismos banquetes. Vestías las mismas telas que valían más que la vida de 100 campesinos. Pero no eras libre, eras una herramienta, eras un adorno viviente. Y lo más aterrador de todo es que tu destino no dependía de tu talento, ni de tu lealtad, ni de tu inteligencia. Tu destino dependía de una sola cosa: en cuánto tiempo seguías siendo útil. Y cuando dejabas de serlo, la historia de lo que pasaba después es lo que nadie quiere contarte. Estamos hablando de los concubinos masculinos de la China imperial, los Nongchong, los favoritos del emperador, llamados con eufemismos suaves en los registros oficiales, llamados con nombres que suenan a amor y a privilegio. Pero escúchame bien, esto no era amor, esto era una trampa, con paredes doradas. El historiador chino Sima Qian, considerado el Heródoto de Asia, el padre de toda la historiografía china, escribió en el año 94 a.C. un capítulo entero sobre estos hombres. Se llama el capítulo Ningxing en el Shiji, los registros del gran historiador, y en él documenta algo que sacudió incluso a sus contemporáneos. 10 emperadores consecutivos de la dinastía tuvieron favoritos masculinos oficiales, en 10 de 10. No fue una anomalía, no. Fue un escándalo aislado. Fue una institución, un sistema, una práctica tan normalizada que el historiador más importante de China lo registró sin escándalo, sin juicio moral, simplemente como un hecho de la vida imperial. Y ahí está el horror real, no en que existieran, sino en lo que les pasaba, porque Sima Qian también documentó sus finales. Y si crees que la historia de estos hombres termina bien, porque dormían junto al emperador más poderoso del mundo conocido, te equivocas de la manera más brutal posible. Permíteme pintarte una imagen. Es el año 157 a.C. El emperador Wen de Han acaba de morir. Era uno de los gobernantes más respetados de la historia china. Un hombre que se ganó el título del benevolente. Y en ese preciso momento, en algún lugar del vasto palacio imperial, el hombre más rico de todo el imperio chino, el hombre que había acuñado su propia moneda, el hombre que el propio emperador había declarado intocable para siempre, estaba siendo despojado de todo lo que poseía, en cada moneda, cada propiedad, en cada grano de arroz. Ese hombre se llamaba Deng Tong. Y lo que le pasó a continuación debería hacerte pensar 2 veces sobre lo que significa el poder en manos de otro. Y lo que le pasó a Deng Tong no fue una excepción, fue una advertencia, porque la historia no solo entierra cuerpos, enterra verdades. Si quieres que desenterremos lo que los imperios intentaron borrar, suscríbete ahora. Y dime en los comentarios algo simple, pero honesto. ¿Crees que el poder protege o solo usa y descarta? Nos vemos en la parte que China prefirió olvidar. Antes de llegar a Deng Tong, necesito que entiendas cómo funcionaba todo esto, porque si piensas que los concubinos masculinos eran simplemente hombres que seducían al emperador por accidente, estás completamente equivocado. Este era un sistema deliberado, sofisticado y brutalmente calculado. La China imperial no tenía una institución formal de concubinos masculinos, como si la tenía para las mujeres. No había rangos oficiales, no había títulos codificados, no había un manual de instrucciones que dijera: así se elige a un favorito masculino del emperador. Y eso, precisamente eso, es lo que los hacía tan vulnerables. Las concubinas femeninas tenían reglas, tenían rangos jerárquicos,
de la noble consorte hasta la concubina imperial de quinta clase. Esas reglas las protegían, al menos en papel. Les garantizaban ciertos derechos básicos, aunque vivieran en una jaula de seda. Los favoritos masculinos no tenían ninguna de esas protecciones. Su única protección era el afecto del emperador. Y el afecto del emperador podía desvanecerse en una tarde, en un momento de mal humor, en la llegada de un rostro más joven, más brillante, más nuevo. Ahora, ¿cómo llegaban estos hombres al palacio? Algunos venían de familias nobles de segundo rango, enviados a servir como guardias del palacio. La Guardia Imperial era uno de los pocos lugares donde un hombre joven de familia modesta podía estar físicamente cerca del Hijo del Cielo. Otros llegaban recomendados, un oficial de la corte, que notaba a un joven de rostro extraordinario, podía mencionarlo al chambelán imperial. El chambelán lo mencionaba al eunuco de confianza. El eunuco lo presentaba discretamente. Y si el emperador lo miraba 2 veces, tu vida cambiaba para siempre. En cuestión de días, podías pasar de dormir en un cuartel de guardias a dormir en las habitaciones privadas del hombre, que gobernaba 1/3 de la humanidad. Sonaba como un cuento de hadas. El problema con los cuentos de hadas es que nadie te lee el final. Simaquión, en su capítulo Ningsin, lo analizó con una claridad casi incómoda. Escribió que estos hombres no llegaban al poder por mérito. Llegaban por apariencia y por disponibilidad. Y esas 2 cosas, apuntó el historiador, son las bases más frágiles sobre las que un ser humano puede construir su vida. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea todavía más oscura. No era solo que su posición fuera frágil, era que mientras duraba, el sistema los corrompía activamente. El favorito del emperador recibía tierras, recibía títulos, recibía la capacidad de nombrar funcionarios, de influir en decisiones militares, de acumular una riqueza que ningún general de campaña podría igualar en 20 años de victoria. Y todo eso, absolutamente todo eso, venía sin un documento legal que lo respaldara. Era un préstamo sin contrato. Y el prestamista podía exigirlo de vuelta en cualquier momento, o en el momento en que moría. Y si estás pensando que quizás algunos de estos hombres eran lo suficientemente inteligentes para ver la trampa y escapar de ella, bien, porque eso nos lleva directamente a Deng Tong, el hombre que lo vio venir, el hombre que fue advertido por un adivino, el hombre al que el propio emperador le dijo: nunca morirás en la pobreza. Eso te lo juro. Ani murió exactamente así. Es el año 179 a.C. El emperador Wen acaba de subir al trono. Han es joven, carismático, y tiene la costumbre de pasear en barca por los estanques imperiales para relajar la mente. Un día, durante uno de esos paseos, su barca está siendo remada por un oficial de bajo rango, un muchacho de provincia, sin linaje notable, sin conexiones políticas, sin nada que lo hiciera diferente de los cientos de otros funcionarios menores que pululaban por el palacio, excepto su cara. El emperador Wen lo miró, lo volvió a mirar, y según los registros del gran historiador, eso fue suficiente. El muchacho se llamaba Deng Tong. En cuestión de meses, Deng Tong no era un remero, era el compañero constante del emperador. Lo acompañaba en los banquetes, en las audiencias privadas, en los momentos que los cronistas de la corte describían con un lenguaje deliberadamente vago, y el emperador Wen comenzó a darle cosas. Primero, tierra san. Luego, un título. Luego, algo que no tiene paralelo en toda la historia imperial: China, el derecho a acuñar su propia moneda. Piénsalo un momento, el Estado chino controlaba la moneda como control de poder absoluto. Era una prerrogativa del Hijo del Cielo, no de cualquier noble, no de cualquier general. Y el emperador Wen se la dio a un remero de provincia, porque le gustaba su cara. Las monedas de Deng Tong circularon por todo el imperio. El hombre se convirtió en una institución monetaria viviente. Era literalmente tan rico como el Estado mismo. Pero un día,
Llegó un adivino a la corte, y el adivino leyó el rostro de Deng Tong, y dijo algo que el emperador Wen no quería escuchar. A este hombre morirá en la pobreza y en el hambre. El emperador se rió. Le dijo al adivino que estaba equivocado. El que puede hacer rico a Deng Tong soy yo. Nadie más. Nadie podrá quitarle lo que yo le doy. Pero los emperadores mueren. En el año 157 a.C., el emperador Wen murió, y su hijo, el emperador Jing, subió al trono. El emperador Jing no tenía afecto por Deng Tong. No tenía ninguna razón para tenerlo. Para él, Deng Tong no era el amado compañero de su padre. Era un recordatorio incómodo de las debilidades privadas de un hombre que ya no podía protegerlo. Así que el emperador Jing hizo lo más sencillo del mundo. Confiscó todo. Las tierras, el título, las minas de cobre, el derecho a acuñar moneda. Todo pasó de vuelta al Estado en cuestión de días. Y Deng Tong, el hombre que había acuñado la moneda de un imperio, el hombre más rico de China, no tenía ni siquiera una moneda propia para comprar comida. Los registros del gran historiador son brutalmente concisos al respecto. Simplemente dicen, Deng Tong murió en la miseria y el hambre. Tal como el adivino había predicho, no hubo ejecución, no hubo proceso, no fue arrastrado ante ningún tribunal. Simplemente fue borrado, como si nunca hubiera existido. Y eso, según Sima Qian, era exactamente el punto. El sistema no necesitaba ejecutarte para destruirte. Solo necesitaba que el emperador mirara a otro lado. Y si esto te parece oscuro, espera, porque la siguiente historia es todavía peor. Porque al menos Deng Tong tuvo años de decadencia lenta. El siguiente hombre del que vamos a hablar ni siquiera tuvo eso. Y si en este punto estás pensando que estas historias son interesantes, pero que quizás estoy exagerando lo oscuro que se ponía todo, necesito que te quedes conmigo, porque lo que pasó con Dong Xian es el tipo de historia que los libros de historia no cuentan, porque es demasiado incómodo para caber. En un párrafo sobre la grandeza de las dinastías imperiales, China-san, es el año 4 antes de Cristo. El emperador Ai de Han tiene 20 años y ha encontrado a alguien que cambia su mundo. Dong Xian, hijo de un funcionario menor, 21 años, descrito en el libro de Han, el Hanshu, la continuación de los registros de Sima Qian, con una frase que los historiadores llevan 2000 años citando, de apariencia extraordinariamente bella. El emperador Ai lo convirtió en su constante compañero. Y un día ocurrió algo que se volvió legendario. Estaban descansando juntos en la tarde. Dong Xian se quedó dormido con la cabeza apoyada sobre la manga del manto imperial del emperador Aiyan. El emperador fue despertado por sus asistentes. Tenía audiencias que atender, decisiones de estado que tomar, pero su manga estaba atrapada bajo el cuerpo dormido de Dong Xian. Podría haberlo despertado. Cualquier otro hombre lo habría hecho. En cambio, el emperador Ai tomó una daga y cortó su propia manga, para no despertar a quien amaba. Esa imagen dio origen a uno de los eufemismos más duraderos de la historia china Tuanziochipi. La pasión de la manga cortada durante siglos fue el término en mandarín para referirse al amor entre hombres. Pero aquí está la parte que el romance omite. El emperador Ai convirtió a Dong Xian en el hombre más poderoso del imperio en cuestión de años. A los 22 años, Dong Xian era el comandante de las Fuerzas Armadas, el puesto militar más alto del imperio Hanan. Un hombre sin ninguna experiencia militar, sin ningún mérito de combate, con el control nominal de los ejércitos más grandes del mundo. La corte estaba en estado de shock. Los generales que habían pasado décadas ganando batallas miraban a este muchacho de cara hermosa ocupar su lugar en los consejos militares, y no podían hacer nada, porque nadie le dice no al Hijo del Cielo. Dong Xian recibió también tierras, mansiones, oro suficiente para llenar varios almacenes imperiales. Pero fue advertido. Un funcionario se atrevió a decirle al emperador que tenía
que tener cuidado, que el favorito de Dong Xian podría terminar como Deng Tong, el favorito del emperador Wen que murió en el hambre. El emperador Ai descartó la advertencia. Cometió el mismo error que el emperador Wen. Creía que su afecto era eterno. Creía que podía proteger a Dong Xian para siempre. Y tenía razón. Hasta el día en que murió, el emperador Ai murió en el año 1 antes de Cristo. Era joven, inesperadamente. Tenía apenas 25 años, y en el mismo día de su muerte, antes de que el cuerpo del emperador estuviera frío, la emperatriz Dowager, la abuela imperial que llevaba años mirando con furia el ascenso de Dongshan, envió un mensajero. El mensaje era simple. Le pidió a Dong Xian que devolviera los sellos imperiales que el emperador Ai le había confiado. Dong Xian los devolvió. Y entonces llegó el segundo mensaje. Ese día, Dong Xian, el hombre más poderoso del imperio chino, el comandante de todas las fuerzas armadas, el favorito del Hijo del Cielo, se suicidó con su esposa. Los registros no mencionan si lo eligió, solo dicen que se suicidó. Todas sus propiedades fueron confiscadas. Todo el oro, todas las tierras, todas las mansiones, borradas como si nunca hubieran existido. Tenía 22 años. El hombre que había inspirado la imagen de la manga cortada, ese símbolo poético de amor que sobrevivió 2000 años, no sobrevivió ni 12 horas al hombre que lo amaba. Hay algo profundamente perturbador en eso. Y si crees que estas historias solo afectaban a los favoritos de los emperadores masculinos, espera a escuchar lo que pasó cuando fue una mujer la que tuvo el poder absoluto. El año es 690 después de Cristo. Por primera y única vez en más de 4000 años de historia imperial china, una mujer se sienta en el trono del dragón. Wu Zetian. Si conoces su nombre, probablemente lo conoces en el contexto de su astucia política, su brutalidad hacia sus rivales, su extraordinaria capacidad para sobrevivir en un sistema diseñado para destruirla. Era la viuda del emperador Gaizong de Tong, y a través de una combinación de genialidad política y total despiadez, se convirtió en la única mujer en la historia china que gobernó no como regente, no como consejera, sino como emperatriz soberana con título completo. Abolió el harén femenino tradicional y creó el suyo propio en masculino Naora. Lo que necesito que entiendas aquí es que esto no es simplemente una inversión de roles que suena igualitaria en papel. Esto es exactamente el mismo sistema, con exactamente las mismas consecuencias, operando ahora desde el otro lado del género. El primer favorito de Wu Zishen se llamaba Feng Xiaobo, un vendedor de cosméticos de mercado, un hombre de origen completamente plebeyo, sin linaje, sin educación formal, sin nada que lo hiciera notable, excepto, de nuevo, su apariencia física. Wu Zishan lo convirtió en monje budista, le dio el nombre de Yuwali y lo introdujo en la corte como consejero espiritual. Nadie se lo creyó, en todo el mundo lo sabía, y todo el mundo se calló porque nadie le dice no a la única mujer que gobierna el imperio más grande del mundo. Xue Huayi recibió acceso ilimitado al palacio, recibió fondos para construir templos budistas masivos, proyectos que drenaron el tesoro imperial. Se paseó por los corredores de la ciudad prohibida, con la arrogancia de alguien que sabe que el poder real no está en ningún sello oficial, sino en la mirada de quien te protege. Amero envejeció, o quizás simplemente dejó de ser interesante. Wu Zetian encontró nuevos favoritos, los hermanos Zhong, Yizi y Chongji, jóvenes extraordinariamente apuestos, descritos en los registros de la dinastía Tam como de belleza casi irreal. Y Zhu Yi, el hombre que había caminado intocable por la corte imperial, que había construido templos con dinero del Estado, que había insultado a ministros de alto rango con total impunidad, fue ejecutado. Los registros son vagos sobre los detalles, que es exactamente lo que haces cuando quieres borrar a alguien sin crear un precedente legal incómodo. Los hermanos Zhong lo reemplazaron, y durante los años finales
del reinado de Wu Zishan, cuando ella tenía más de 70 años y su salud declinaba. Los hermanos Zhong acumularon un poder que aterrorizaba incluso a los príncipes imperiales. Hasta los propios miembros de la familia Tang los adulaban. Los llamaban por apodos cariñosos. Competían por su favor, porque tener su favor significaba tener el oído de la emperatriz. Pero en el año 705, Wu Zishun cayó enferma, gravemente enferma, y los hombres que durante años habían esperado en la sombra actuaron. El golpe de palacio del año 705 fue rápido y quirúrgico. Los conspiradores entraron al palacio, y la primera cosa que hicieron, antes incluso de exigirle la abdicación a Wu Zishun, fue encontrar a los hermanos Zhong. Los decapitaron en el pasillo así, sin juicio, sin proceso, sin la misma dignidad que el sistema habría dado a un criminal ordinario. Sus cabezas fueron presentadas en pública exhibición. Wu Zishun murió pocos meses después, con 81 años. Los hermanos Zhong, que habían estado a 2 pasos del poder más absoluto del mundo, que habían acumulado riquezas que duques y generales no podrían imaginar, que habían dormido en los brazos de la única emperatriz soberana de China, no sobrevivieron ni un día después de que su protectora ya no pudiera protegerlos. Y este patrón, este ciclo brutal y perfectamente repetible, es exactamente lo que hace que la siguiente historia sea la más oscura de todas. Porque Shen lo sabía. Shen conocía la historia de todos estos hombres, y de todas formas, caminó directo hacia el mismo final. Es el año 1775. La dinastía Qing está en su apogeo. El emperador Qianlong lleva 40 años en el trono y está construyendo lo que muchos historiadores describirán como el período de mayor poder y extensión territorial de toda la historia china. Y un día, durante una inspección de la guardia del palacio, el emperador Qianlong posa sus ojos en un guardia de 25 años. El guardia se llama Shen, también conocido como Shen. Las crónicas de la época lo describen con una mezcla de asombro y sospecha extraordinariamente apuesto, de presencia magnética, con una memoria fotográfica y una capacidad para la política cortesana que rozaba lo sobrenatural. Qianlong, según la mayoría de los relatos históricos, quedó fascinado. En 5 años, Shen pasó de ser guardia del palacio a controlar efectivamente el aparato burocrático del imperio más poblado del planeta. Acumuló más cargos que cualquier otro funcionario en la historia de la dinastía Qing. Controlaba el Gran Consejo, la tesorería imperial, la política de personal de toda la administración estatal, y robaba. Robaba con una audacia que los historiadores chinos todavía hoy encuentran difícil de cuantificar. La cifra más conservadora de su fortuna personal, calculada cuando fue arrestado, equivalía a más de 1.000 millones de taels de plata. Para que te hagas una idea, ese era el equivalente aproximado a 15 años de ingresos fiscales totales del Imperio Qing. Un solo hombre robando durante 20 años, bajo la protección absoluta del Hijo del Cielo, y el emperador Qianlong lo sabían. Tenía que saberlo. Los funcionarios que se atrevían a presentar memoriales denunciando la corrupción de Shen eran ignorados, degradados, o simplemente desaparecían de los registros oficiales. Y Shen era intocable hasta el día en que el emperador Qianlong murió, en 1799. A los 88 años, el nuevo emperador, Jia Qing, había pasado años esperando ese momento en silencio, años mirando a Shen humillarlo públicamente, humillar a sus funcionarios de confianza, saquear el imperio que él algún día gobernaría. Pasaron exactamente 15 días desde la muerte de Qianlong. 15 días. Jia Qing arrestó a Shen y publicó una lista de 20 crímenes capitales. No fue ejecutado. Jia Qing fue magnánimo en eso, al menos en apariencia. Le envió una cuerda de seda. La cuerda de seda era el regalo que en la tradición imperial china significaba: tienes el privilegio de quitarte la vida tú mismo. En privado,
En lugar de ser ejecutado públicamente como un criminal común. Shen tenía 49 años cuando se ahorcó con esa cuerda. Todo lo que había robado, todo lo que el emperador Qinlong le había dado, todo lo que había acumulado en 20 años de corrupción, perfectamente protegida. Devuelto al estado en cuestión de semanas han borrado a como Deng Tong, como Dong Xian, como Zhu Hui, como los hermanos Zhong. El mismo final, diferentes trajes, diferente siglo, diferente dinastía, el mismo resultado. Ahora, detente un momento y piensa en lo que realmente significa todo esto. Sima Qiong documentó 10 emperadores consecutivos con favoritos masculinos, and 10 de 10. Y en el Ningxing, su capítulo dedicado a estos hombres, describió su destino con una frase que los historiadores traducen de distintas formas, pero que siempre dice esencialmente lo mismo. Los que ascendieron por favorecer a otros no son distintos de los que cayeron por la misma razón. Estos hombres no eran tontos. Muchos de ellos eran brillantes. Shen era, por cualquier medida objetiva, uno de los administradores más capaces de la historia Qing. Pero brillantes o no, talentosos o no, su poder no era suyo, era prestado, y el sistema imperial chino tenía una mecánica perfecta, casi elegante en su brutalidad. El mismo momento en que la fuente del poder dejaba de existir, todo lo que ese poder había construido colapsaba instantáneamente, no gradualmente, no con tiempo para escapar, instantáneamente. La jaula de seda no tenía puerta de salida. El horror real de la vida de los concubinos masculinos en la China antigua no era el sufrimiento que vivían durante su ascenso, era la certeza matemática de lo que les esperaba al final. Era que el sistema estaba diseñado desde su fundación para que no pudiera terminar de ninguna otra manera. Y lo más perturbador de todo es que cada uno de estos hombres lo veía venir. Deng Tong fue advertido por el adivino. Dong Xian fue advertido por los funcionarios de la corte. Shen tenía 2000 años de historia china, que le gritaban exactamente qué pasaría. Y de todas formas, ninguno pudo salir, porque cuando el Hijo del Cielo te llama, no dices que no. Y cuando el Hijo del Cielo muere, tú mueres con él. Los registros de Sima Qian todavía existen. Puedes leerlos hoy. Están digitalizados, traducidos, disponibles en bibliotecas de todo el mundo. Y cuando los leas, cuando llegues al capítulo Ningxing y veas la lista de estos hombres y el destino de cada uno, recuerda que estos no eran cuentos morales inventados para advertir a las generaciones futuras. Eran registros de lo que realmente ocurrió. Nombres reales, han vidas reales, han finales reales, enterrados durante 2000 años bajo el peso del silencio imperial. Y si algo en esta historia te dejó pensando, si algo en estos 6 capítulos cambió la forma en que ves el poder, la belleza como trampa y el precio que se paga por estar demasiado cerca del sol, entonces ya sabes lo que tienes que hacer, porque esto es solo el principio. Lo que viene después es todavía más oscuro, y si después de escuchar todo esto todavía sientes un nudo en el pecho, eso no es casualidad. Es porque estas historias no hablan solo del pasado, hablan de poder, hablan de dependencia, hablan de lo que ocurre cuando tu destino descansa en las manos de otro. Si quieres seguir desenterrando lo que los imperios enterraron bajo seda, oro y silencio, suscríbete ahora a Exploradores de Historia. Aquí no contamos cuentos cómodos. Aquí abrimos archivos que preferían seguir cerrados. Andy, quiero leerte. Dime en los comentarios, en si hubieras sido Shen, ¿habrías aceptado el favor del emperador, sabiendo cómo termina la historia? Porque lo que viene después es todavía más oscuro.